El monte Everest, la imponente corona del Himalaya, se alza como una sirena del cielo, llamando a los aventureros a poner a prueba sus límites contra sus implacables alturas. Durante generaciones, los escaladores han sido atraídos a su cima, impulsados por el deseo de conquistar la montaña más alta del mundo. Sin embargo, esta búsqueda lleva un peso ominoso, un recuerdo sombrío de que la belleza del Everest solo es igualada por su peligro. Desde principios de la década de 1920, más de 300 alpinistas han perecido en sus laderas, y 2/3 de sus cuerpos permanecen allí, congelados donde cayeron, sin poder ser recuperados. Estas figuras sin vida, preservadas en el hielo, son puntos de referencia sombríos para aquellos que siguen sus pasos. Para quienes escalan, la verdad no dicha es esta: la montaña a menudo se queda con lo que toma. El entorno de gran altitud y las condiciones extremas en el Everest representan obstáculos significativos para la recuperación. Operaciones. Las complejidades logísticas son el principal culpable. Es altamente ineficiente, impráctico y peligroso mover cuerpos congelados que pueden pesar más de 300 libras o 136 kilogramos. Los cuerpos congelados en el Everest cuentan una historia tanto inquietante como inspiradora. Son un recordatorio aleccionador del poder de la montaña y un testamento del indomable espíritu humano. En este video, descubriré las impactantes historias de 7 escaladores, cuyos cuerpos ahora forman parte del inquietante legado del Everest. Se aconseja la discreción del espectador. David Sharp era un escalador británico de 34 años. En mayo de 2006, decidió subir al Everest bajo sus propios términos. Estaba en una expedición de bajo presupuesto con oxígeno mínimo y sin un equipo de apoyo. Un enfoque que lo dejó peligrosamente vulnerable. El 15 de mayo llegó a la cima, pero el descenso resultó fatal. Exhausto, con poco oxígeno y congelándose, Sharp buscó refugio en la misma cueva donde quedó congelado Green Boots, otro escalador caído. Durante horas, David Sharp se sentó en el nicho, luchando por sobrevivir. Más de 40 escaladores pasaron junto a él ese día, muchos confundiéndolo con otro cuerpo en Everest. Aunque algunos notaron que todavía estaba vivo, la mayoría siguió adelante, impulsados por sus propias ambiciones de alcanzar la cumbre. Las brutales condiciones del Everest, el frío extremo, el bajo oxígeno y el impacto mental de la altitud hicieron que rescatar a Sharp fuera casi imposible. Sharp sucumbió a lo que se cree fue una combinación de hipotermia, mal de altura y posiblemente falta de oxígeno. Fue su tercer intento de escalar el Everest desde el lado norte. En intentos anteriores, perdió dedos de los pies debido a la congelación. La trágica muerte de Sharp en el año 2006 resaltó los dilemas éticos que enfrentan los escaladores en el Everest. A pesar de que múltiples escaladores pasaron junto a su cuerpo sufriente, pocos ofrecieron ayuda significativa, lo que desató un debate generalizado sobre la naturaleza de la compasión humana en condiciones extremas. Ciertamente, Sharp mismo debe ser responsable de su muerte. Hay riesgos evidentes al escalar el Everest, especialmente sin el apoyo de un equipo de expedición completo y con poco oxígeno. Estos fueron factores críticos en la tragedia. Después de su muerte, su cuerpo permaneció en lo alto de la arista noreste durante aproximadamente un año. Los Sherpas llevaron el cuerpo de Sharp a un borde de acantilado cercano y respetuosamente lo empujaron por el lado de la cara norte. Se unió a los más de 200 cuerpos congelados en el Everest. Scott Fisher era un renombrado guía de montaña de Seattle. Era el dueño de Mountain Madness. Fisher alcanzó la cumbre del Everest a las 3:40 de la tarde el 10 de mayo de 1996. Lobsang, su leal compañero de equipo, lo estaba esperando en la cima. Pero algo no estaba bien. Fisher estaba claramente exhausto y enfermo. Los expertos creen que ya mostraba signos de edema pulmonar de gran altitud o cerebral edema, posiblemente ambos. A las 3:55 de la tarde, Fisher comenzó su descenso con su Sherpa, quedándose voluntariamente al final de su grupo para asegurar que todos, seguridad. Pero el descenso fue cualquier cosa menos tranquilo. Cuando una tormenta violenta envolvió las pendientes superiores, la condición de Fisher empeoró. Alrededor de las 6 de la tarde, Lobsang lo encontró luchando cerca del balcón. Su máscara de oxígeno, la confusión y la desesperación de Fisher estaban aumentando. Incluso habló sobre querer saltar desde la cresta. Lobsang, decidido a salvar a su líder, ató a Fisher a una cuerda y lo guió hacia abajo a través de la tormenta. Con la cuerda corta de Lobsang, Fisher logró descender unos 90 metros, pero su fuerza se estaba desvaneciendo rápidamente y se derrumbó en la nieve, incapaz de continuar. Alrededor de las 8 de la noche, la pareja se encontró con el escalador Gao, quien también había sido abandonado por sus Sherpas y estaba demasiado débil para moverse.
Fisher instó a Lobsang a descender y traer ayuda. A regañadientes, Lobsang dejó a Fisher y Gao en una repisa, a 1200 pies por encima del Collado Sur, y luchó por su camino hacia abajo a través de la tormenta. Al día siguiente, el 11 de mayo, un equipo de Sherpas subió desde el campamento 4 para rescatar a Fisher y Gao. Llegaron a la repisa y encontraron a los escaladores inmovilizados donde Lobsang los había dejado, muy bajas. Scott apenas respiraba. Intentaron administrarle oxígeno, pero no respondía. Scott estaba en coma profundo. Sus ojos estaban fijos en sus cuencas y sus dientes firmemente apretados. Sus posibilidades de supervivencia eran escasas. Los Sherpas concluyeron que no había esperanza. A la 1 de la tarde, le pusieron una máscara de oxígeno, abrieron la válvula y le dejaron un cilindro lleno. Los Sherpas se concentraron en rescatar a Gao, que apenas se aferraba a la vida. En un esfuerzo heroico, le bajaron con cuerdas hasta la seguridad del Collado Sur. Al no lograr reanimar a Scott y hacer que descendiera, los Sherpas, de hecho, lo dieron por muerto. Pero Anatoly Bokriv no podía creerlo, y aunque casi exhausto, partió a las 5 en punto de la tarde mientras la tormenta se intensificaba, un poco más de una hora antes del anochecer, para hacer un último esfuerzo por salvar a Fisher. A las 8 en punto de la noche, Anatoly llegó al saliente y encontró a Fisher, pero ya era demasiado tarde, ya había muerto congelado en la tormenta. Los últimos momentos de Scott Fisher fueron inquietantemente solitarios. Murió en aislamiento, su fuerza y voluntad de vivir desvaneciéndose. Desorientado por edema cerebral e hipotermia, exhibió desvestimiento paradójico, quitándose los guantes y la chaqueta mientras su cuerpo se apagaba. En su último acto de respeto, Anatoly cubrió el torso de Fisher y lo movió fuera del camino principal de escalada. Ruta. Recogió el piolet de Fisher, la cámara y un preciado cuchillo de bolsillo, que más tarde se le daría al hijo de 9 años de Fisher en Seattle. El cuerpo de Scott Fisher permanece debajo del balcón en la cara triangular del Everest, a una altitud de 8.400 metros. La decisión de Fisher de quedarse con su equipo hasta el final, a pesar de su propia salud deteriorada, es un testimonio de su carácter como líder. Murió como vivió, luchando por proteger a los demás y motivado por un amor a las montañas que pocos podían entender. Rob Hall era un guía altamente experimentado de Christchurch, Nueva Zelanda. Era el propietario de Adventure Consultants. Hall alcanzó la cumbre del Everest alrededor de las 2:10 de la tarde el 10 de mayo, 1996. A medida que los cielos comenzaron a oscurecerse y el viento aumentó, Hall esperó pacientemente a su cliente, Doug Hansen, quien todavía estaba subiendo dolorosamente lento hacia la cima. El equipo de Sherpas de Hall, reconociendo el rápido deterioro del clima, comenzó su descenso a las 3 de la tarde, instando a Hansen y Hall a, finalmente, a las 4 en punto de la tarde. Hansen alcanzó la cima, pero era demasiado tarde, muy después de la hora de retorno segura. Hall y Hansen permanecieron solo brevemente antes de comenzar su descenso. A solo 100 metros por debajo de la cima, Hansen se desplomó. Estaba exhausto y sin suplemento o oxígeno. A pesar de que su propia condición empeoraba, Hall se quedó al lado de su cliente, intentando desesperadamente ayudarlo a descender por la traicionera arista. A las 4:30 de la tarde, Hall pidió asistencia por radio, informando sobre su situación crítica, pero la confusión agravó su situación. Andy Harris, otro guía del equipo de Hall, estaba en el depósito de la cumbre sur con acceso a botellas de oxígeno. Sufriendo de delirio inducido por hipoxia, Harris creyó erróneamente que las botellas estaban vacías y transmitió esta información errónea por el radio. Para cuando Hall recibió la aclaración sobre el suministro de oxígeno a las 5 de la tarde, una tormenta feroz envolvió la montaña. Los vientos aullaban, la visibilidad se desplomaba, y la ruta de regreso al campamento 4 desapareció, varados a 28.700 pies, o 8.747 metros, en vientos con fuerza de huracán. Su situación se volvió cada vez más sombría. Lobsang Sherpa, descendiendo de la cima sur, vio a Harris avanzando con oxígeno y agua para Hall y Hansen. Al darse cuenta de que los cilindros estaban llenos, Harris realizó un acto extraordinario de valentía. Continuó hacia la cresta de la cumbre para ayudar a los escaladores en apuros, consciente de los riesgos. Harris fue visto por última vez cerca de la cumbre sur antes de desaparecer en la tormenta más tarde esa noche. Mientras tanto, Hall se negó a abandonar a Hansen, incluso cuando las condiciones empeoraron. Los dos intentaron descender el Hillary Step, pero Hansen no tenía fuerzas para bajar. Las últimas llamadas de radio de Hall indicaron que Hansen había perdido el conocimiento. Los momentos finales de la vida de Hansen siguen siendo un enigma, envueltos en el caos de la zona de la muerte del Everest. Se cree que Hall y Harris lograron ayudar a Hansen a descender hasta estar a 50 pies verticales del cumbre sur.
Pero entonces ocurrió la tragedia. Hansen probablemente perdió el equilibrio y se precipitó por la cara suroeste, desapareciendo en la implacable extensión del Everest. Expuestos a la furia del Everest, Hall y Harris descendieron a una pequeña silla de montar debajo de la cumbre sur, una decisión probablemente destinada a encontrar refugio. Se acurrucaron juntos para aguantar la tormenta. Mientras Rob dormía, Harris comenzó a alucinar. Estaba sintiendo los efectos de la hipoxia. Estar atrapado en la montaña durante demasiado tiempo sin oxígeno suplementario hizo que Harris alucinara y se quitara las capas exteriores. Aunque probablemente tenía congelación, esto llevó a desorientación y demencia. No se sabe nada sobre cómo el joven guía encontró su final, pero se ha especulado que podría haber perdido el equilibrio y atravesado una cornisa, cayendo por la empinada cara de Kangshung. Su piolet y chaqueta fueron encontrados cerca del cuerpo de Hall varios días después. Durante el transcurso de la noche, Hall soportó temperaturas muy por debajo de vientos helados, bajo cero y falta de oxígeno. Contra todo pronóstico, sobrevivió al pico de la tormenta, aún vivo cuando amaneció el mes de mayo, 1/10. A pesar de tener las manos y pies congelados, Hall permaneció coherente durante las primeras comunicaciones por radio esa mañana. Confirmó la muerte de Hansen y la desaparición de Harris, pero estaba demasiado débil para intentar un descenso adicional. Su regulador de oxígeno se había congelado, dejándolo sin un suministro funcional. De vuelta en el campamento 4, los Sherpas de Hall montaron un heroico intento de rescate. Luchando contra vientos de 40 nudos y un frío brutal, subieron hacia Hall, llevando oxígeno y té caliente, pero a las 3 de la tarde se vieron obligados a retroceder, todavía a 700 pies por debajo de la cumbre sur. La tormenta era implacable y su fuerza se había agotado. Más tarde en la tarde, Hall hizo una llamada desgarradora al campamento base, pidiéndoles que llamaran a su esposa, Jane Arnold, por el teléfono satelital. Fue la última comunicación de Rob Hall. Murió poco después, sucumbiendo a la hipoxia y al frío implacable. 12 días después, los escaladores David Bridgeshears y Ed Bisters descubrieron el cuerpo de Hall cerca de la cumbre sur. Había colocado sus botellas de oxígeno a su alrededor en un intento de protegerse del viento. Su piolet permanecía erguido en la nieve, un testimonio de su determinación por sobrevivir. El cuerpo de Rob Hall se ha convertido en parte de los misterios persistentes del Everest. Hay 3 teorías sobre dónde podría descansar hoy. La primera sugiere que su cuerpo sigue congelado y enterrado bajo capas de nieve y hielo cerca de la cima sur, donde murió. La segunda posibilidad es que su cuerpo fuera movido fuera de la ruta principal de escalada, quizás para ocultarlo de la vista de futuros montañistas que pasan de camino a la cima. La tercera y más dramática teoría es que el cuerpo de Hall pudo haber sido arrastrado por los feroces vientos o deliberadamente empujado por el borde hacia la empinada cara de Kangshung. Si esto es cierto, sus restos podrían yacer ahora bajo toneladas de hielo en el remoto glaciar Kangshung en el Tíbet, lejos de la ruta que la mayoría de los escaladores bizarro. Cada escenario refleja la naturaleza cruda e implacable del Everest, donde incluso los escaladores más fuertes y habilidosos están a merced de los elementos. En octubre de 1979, Gerhard Schmatz y Hannelore Schmatz, de Alemania Occidental, inscribieron sus nombres en la historia del montañismo como la primera pareja casada en hacer cumbre en el monte Everest. Sin embargo, su ascenso triunfal terminó en desamor cuando la tragedia ocurrió durante el descenso. Hannelore Schmatz se convirtió en la primera mujer y la primera alemana en morir en las alturas del Everest. La expedición, compuesta por 8 escaladores y 5 Sherpas, comenzó su último intento desde el Collado Sur el 28 de septiembre. El grupo de Gerhard Schmatz alcanzó la cumbre el 1 de octubre, desafiando difíciles condiciones de hielo y empinadas crestas. Jubilosos pero agotados, regresaron al campamento al caer la noche. El segundo equipo de cumbre, que incluía a Hannelore, el guía Ray Jeanette y varios Sherpas, alcanzó la cumbre el 2 de octubre en condiciones meteorológicas que empeoraban. Con las reservas de oxígeno disminuyendo, comenzaron un descenso angustioso bajo una intensa nevada y mala visibilidad. Ray Jeanette, exhausto y sin oxígeno, se negó a continuar descendiendo y decidió hacer vivac a 8.500 metros, con Hannelore y el Sherpa Sandar quedándose para apoyarlo. Sherpa Ang Jong Bu descendió solo para buscar ayuda, pero había caído la noche y una furiosa tormenta envolvió la montaña. Una brutal tormenta rugió durante la noche y las temperaturas se desplomaron. Jeanette sucumbió a la hipotermia y su cuerpo fue sepultado en la nieve. Hannelore y Sundar, aunque vivos, estaban gravemente debilitados. Durante el descenso al día siguiente, Hannelore se derrumbó por agotamiento a aproximadamente 27.230 pies o 8.300 metros. Se sentó contra su mochila, supuestamente
desesperadamente pidiendo agua antes de sucumbir a las duras condiciones de la montaña. Sundar, con congelación y al borde de la muerte, fue rescatado por sherpas que subían desde más abajo. Campamentos. El cuerpo congelado de Hannelore permaneció en la montaña, sentada erguida contra su mochila, con el cabello ondeando al viento, los ojos abiertos con una expresión de agotamiento eterno. Su figura inquietante se convirtió en un hito sombrío para los escaladores en la ruta sur. En 1984, un equipo de rescate que intentaba recuperar su cuerpo enfrentó otra tragedia cuando 2 miembros cayeron a su muerte. Con el tiempo, los fuertes vientos llevaron sus restos por la cara del Kongshung, borrando uno de los recordatorios más inquietantes del Everest sobre su naturaleza implacable.